¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a revisar otro tema importante para ingreso a posgrado de medicina. Sin más que decirles, empecemos con la pregunta. Un recién nacido de 3 días llega al servicio de urgencias debido a fiebre, mala alimentación e irritabilidad durante 6 horas. Él nació en casa a la edad de 39 semanas de gestación y su parto no tuvo mayor complicación. La madre no tuvo atención prenatal y su temperatura fue de 39.8 grados centígrados o de 103.6 grados Fahrenheit. El pulso es de 172 por minuto, las respiraciones son de 58 por minuto y la presión arterial es de 74,45 milímetros de mercurio. Ella parece letárgica. El examen físico muestra gruñidos expiratorios y aleteo nasal. Los estudios séricos muestran niveles elevados de una interleuquina, la interleuquina 6. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál de los siguientes es el efecto más probable de este hallazgo de laboratorio? Tenemos las siguientes respuestas. A. Disminución de la síntesis de hepcidina. B. Disminución de la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. C. Aumento de la concentración de albúmina. D. Mayor producción de IgM. E. Aumento de la activación clásica de los macrófagos. Y F. Mayor liberación de fibrinógeno. Como vemos, la pregunta se relaciona sobre todo en la interleuquina 6. Y la pregunta dice, ¿cuál de los siguientes es el efecto más probable de este hallazgo de laboratorio? Primero centrémonos en lo más importante y eliminemos todos los distractores. Lo más importante en esta pregunta es los niveles de interleuquina 6, qué efecto van a tener sobre los demás componentes, por ejemplo, la hepcidina, el factor de histocompatibilidad de clase 2, albúmina, IgE, activación de la vía clásica de los macrófagos y de la liberación del fibrinógeno. Vamos a ver cuál es el consejo de asistencia que nos da la bibliografía. Dice que este paciente tiene signos y síntomas que deberían generar preocupación por la sepsis neonatal. La interleuquina 6 es una citocina secretada por los macrófagos que provoca fiebre y estimula la producción de proteínas de fase aguda. Entonces la interleuquina 6 se presenta sobre todo en estos pacientes que tienen sepsis neonatal y esta cuando se eleva aumenta la liberación de proteínas o reactantes de fase aguda. Entre los principales reactantes de fase aguda nosotros conocemos que se encuentra el fibrinógeno, la ferritina, el amiloide A, la hepcidina y la proteína C reactiva. Entonces, dicho esto, yo pensaría que al aumentar la producción de interleuquina 6, por ende se liberarían más de estos reactantes de fase aguda. Entre ellos mencionamos que estaba el fibrinógeno. Entonces, si hay más interleuquina 6, por ende habrá más liberación del fibrinógeno. Entonces, yo creo que esa es la respuesta correcta. Entonces veamos y sale efectivamente mayor liberación de fibrinógeno. Ahora vamos a ver por qué es esta la respuesta y por qué las otras no son la respuesta. Al haber mayor liberación de fibrinógeno, decimos que la citoquina interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa estimula la síntesis y la secreción de proteínas positivas de la fase aguda, como ya mencionamos. ¿Cuáles son estos? El fibrinógeno, la ferritina, el amiloide A sérico, la hepcidina y la proteína C reactiva. El fibrinógeno que facilita la formación de roles, recordemos que los roles no es nada más que la agregación de eritrocitos con una apariencia en pila de monedas, en un frotis de sangre periférica. Esta agregación es causada por las concentraciones elevadas de proteínas plasmáticas, por ejemplo el fibrinógeno y las inmunoglobulinas. Eso se asocia con el mieloma múltiple, pero no es específico de esta afección. Como vemos en este caso, aumenta el fibrinógeno por la interleuquina IL-6 y por ende facilita la formación de roles. Además, se correlaciona positivamente con la velocidad de sedimentación globular o VSG, que también se lo conoce. Estas citoquinas también disminuyen la síntesis y secreción de proteínas de fase aguda negativas, como cuál la albúmina va a estar disminuido, la transferrina va a estar disminuido y la transtierretina también va a estar disminuida. Otras funciones importantes de la interleuquina 6 incluyen la diferenciación de las células madre mieloides y la diferenciación terminal de las células B en las células plasmáticas, además de proporcionar retroalimentación positiva para las células TH17 y la retroalimentación negativa para las células T reguladoras. Por lo tanto, vemos que es la respuesta. ¿Por qué las demás no son la respuesta correcta? Vemos que la disminución de la síntesis de hepcidina no es correcta. ¿Por qué? Porque la síntesis de hepcidina se vería aumentada por la interleuquina 6. Otras cosas la pueden disminuir, como cuál, la hipoxia y la deficiencia de hierro, pero no la interleuquina 6. En lugar de esta, aumentaría la hepcidina, por lo tanto es incorrecto. La B, disminución del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Vemos que la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 en los macrófagos es suprimida por la citoquina antiinflamatoria IL-10 y no se sabe que la interleuquina 6 tenga algún efecto sobre esta expresión. Por lo tanto, la interleuquina 6 no tiene nada que ver. Y en todo caso, si estuviera disminuido este complejo mayor de histocompatibilidad, sería por la interleuquina 10.
no por las 6. La respuesta C, aumento de la concentración de albúmina. Como vimos, el aumento de la concentración de albúmina suele ser causado por un cambio de la concentración plasmática debido a la deshidratación, pero la secreción de albúmina se ve disminuida en la interleuquina 6. ¿Por qué? Porque dijimos que otra función de la interleuquina 6 incluye la disminución de los reactantes de fase aguda negativos, albúmina, transferrina y transtierretina. Entonces la albúmina va a estar disminuida. La D, mayor producción de IgE. La interleuquina 4 y la interleuquina 13 inducen una mayor producción de IgE mediante el cambio de clase de isotipo de IgM a IgE, pero la interleuquina 6 estimularía indirectamente la producción de IgM y ciertas clases de IgG al aumentar la producción de interleuquina 21, pero disminuiría la producción de IgE porque la interleuquina 21 tiene un efecto inhibidor sobre la producción de IgE. Por lo tanto, las que aumentarían la producción de IgE es la interleuquina 4 y la interleuquina 13, más no la 6, puesto que la 6 estimula la producción de la IL-21 y esta IL-21 disminuye la producción de IgE, por lo tanto es la respuesta incorrecta. Tenemos la respuesta E, aumento de la activación clásica de los macrófagos. El aumento de la activación clásica de los macrófagos a menudo ocurre en pacientes con sepsis y se debe a los efectos del interferón gamma, que es producido por las células TH1 y los liposacáridos bacterianos. Los macrófagos activados secretarían IL-6, pero la IL-6 en sí no participa en la activación clásica de los macrófagos, sino más bien el interferón gamma. La interleuquina 6 aquí no tiene nada que ver en la activación clásica de los macrófagos, por eso es incorrecto. Como una pequeña perla de regalo para ustedes, vamos a hacer la revisión rápida de las principales interleuquinas y cuáles son su función. Listo, ¿qué podemos decir de las interleuquinas o interleucinas? Estas son un grupo de proteínas de señalización que regula la respuesta inmune, así como la proliferación y la diferenciación celular. Cada grupo de interleuquinas actúa sobre un grupo específico de células, como vamos a ver. ¿Qué interleuquinas nomás tenemos? Tenemos la interleuquina 1, la interleuquina 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, nos saltamos la 9, es decir que no hay, y nos vamos a la 10, la 11, la 12, la 13, de ahí nos saltamos a la 17, a la 24, a la 28, a la 29 y a la 32. Vamos a dividirles en, son secretadas por qué tipo de células, cuál es su objetivo o efecto de esta interleuquina y cuál es su importancia terapéutica. La interleuquina 1 vemos que es producida o secretada por los macrófagos y los monocitos y otras células endoteliales, células dendríticas y células B y también los fibroblastos. ¿Cuál es su objetivo principal? Actúan como pirógenos endógenos, es decir, promueven la fiebre, la vasodilatación, el edema, la adhesión y la diapédesis de las células inflamatorias a través de las citocinas, por ejemplo, los leucocitos, y actúan como factor de crecimiento, sobre todo hematopoyético, es decir, estimula la producción de los granulocitos en la médula ósea, en los linfocitos en el vaso e inhibe la hematopoiesis. Además, induce la expresión de moléculas de adhesión en el endotelio, promueve la diferenciación de las células TH17 implicadas en la autoinmunidad y también es conocido como el factor activador de los osteoclastos. La desregulación de la IL-1 en el cartílago provoca daños y osteoartritis. ¿Por qué? Porque la interleuquina 1 activa los osteoclastos y estos son los encargados de degradar el hueso como tal. ¿Cuál es su importancia terapéutica? Tenemos los antagonistas de la interleuquina 1, utilizados en trastornos inflamatorios como la artritis reumatoide. El ejemplo que se utiliza un antagonista de la interleuquina 1 es el anakinra. Y también se puede utilizar en el síndrome periódico asociado a criopirina, por ejemplo, el Rilonacept, que sería otro fármaco antagonista de la interleuquina 1. La interleuquina 2, ¿por cuál es producida? Es producida por las células T activadas, principalmente por la CD4. ¿Qué hace? Estimula la proliferación y la diferenciación de las células T. Por ejemplo, las células T reguladoras, las células T auxiliares, las células T citotóxicas y las células asesinas naturales. Y además activa a los macrófagos. Ahora, ¿cuál es su importancia clínica? Y los antagonistas de la interleuquina 2, por ejemplo, el basilizumab, previene el rechazo del trasplante renal. Además, el análogo sintético de la interleuquina 2, en cambio en este es como si fuera como si estuviéramos colocando interleuquina 2 o hace la misma función de esta interleuquina 2, conocido como el aldesleucina. Se utiliza para el melanoma metastásico y el carcinoma de las células renales. Pasemos a la interleuquina 3. Esta es producida por las células T activadas y actúa como factor de crecimiento hematopoyético y su función es similar al factor de crecimiento de los granulocitos, ya que promueve la proliferación de los granulocitos en la médula ósea, en los linfocitos en el vaso y la proliferación y diferenciación de las células madre de la médula ósea. En este caso no tenemos ninguna utilidad clínica porque no hay ningún fármaco que vaya hacia esta interleuquina 3. Por lo menos lo que dice en esta bibliografía. La interleuquina 4 es producida por las células TH2 y los mastocitos. ¿Y este qué hace? Promueve la diferenciación de las células T auxiliares en las células TH2.
activa las células B y activa las células T e induce la proliferación de los mastocitos y los basófilos y promueve el cambio de clase de IgE a IgG. El fármaco que se utiliza en este caso es el dupilumab, que es antagonista de la interleuquina 4 y se utiliza en la dermatitis atópica y en el asma. Interleuquina 5 es producida por las células Th2 y los mastocitos. ¿Qué hace esto? Estimula el crecimiento y la diferenciación de los eosinófilos y las células B y promueve el cambio de clase de IgA. Estimula la cicatrización de heridas y la remodelación de los tejidos. Una utilidad clínica es los anticuerpos contra IL-5, por ejemplo el mepolizumab. Se utiliza en el asma grave con fenotipo eosinofílico. Interleuquina 6. Tenemos a los macrófagos y a los monocitos, ya que esta es producida por los macrófagos y los monocitos. Que promueve los siguientes procesos: promueve la fiebre, como vemos en el caso del paciente, la síntesis hepática de reactivos de fase aguda, que ya los vimos, entre ellos teníamos el fibrinógeno, que produce una reacción inflamatoria temprana y un refuerzo positivo. Además, produce proliferación de los granulocitos en la médula ósea y los linfocitos en el vaso, diferenciación de las células B y las células T citotóxicas e inhibe la hematopoiesis. El fármaco que se puede utilizar es antagonistas de la interleuquina 6, como el tocilizumab. Se utiliza en afecciones inflamatorias como la arteritis de las células gigantes, la artritis reumatoide juvenil idiopática y la artritis reumatoide también. Interleuquina 7. Esta es producida por las células reticulares adventiciales. Regula al alza los diferentes niveles de linfocitos, diferenciación de las células madre pluripotenciales en células progenitoras B y T y la maduración de las células asesinas naturales y los linfocitos. Esta no tiene utilidad clínica por el momento. La interleuquina 8 es producida por los macrófagos y otras células endoteliales, los leucocitos de las células del músculo liso, y induce la quimiotaxis y la degranulización de los neutrófilos. Tampoco tiene utilidad clínica. La interleuquina 10 es producida por las células Th2 y las células T reguladoras, y además de los macrófagos. Su función es antiinflamatoria, es decir, inmunosupresión. Inhibe los macrófagos activados, las células dendríticas y la respuesta inflamatoria, y reduce la expresión y secreción de las citoquinas Th1 del factor de histocompatibilidad de clase 2. Y tampoco tiene utilidad conocida. Interleuquina 11 es producida por las células estromales de la médula ósea. ¿Qué hace? Aumenta el recuento de plaquetas, estimula la proliferación y diferenciación de los megacariocitos, estimula la síntesis hepática de proteínas de fase aguda también, al igual que la 6, promueve el desarrollo de las neuronas y requerido para la remodelación ósea normal. La interleuquina 11 recombinante es de utilidad clínica. Se conoce con el nombre de oprelverquin y se utiliza para la trombocitopenia. La interleuquina 12 es producida por los macrófagos. ¿Cuál es su función? Activar las células asesinas naturales y promueve la diferenciación de las células T vírgenes en células Th1. Uno de los fármacos utilizados puede ser el ustekinumab, que inhibe la interleuquina 12 y la interleuquina 23. Eso se utiliza en la psoriasis y también en la tuberculosis, facilita la formación del granuloma. La interleuquina 13 es producida por las células Th2 estimuladoras, los linfocitos B, los CD8, los macrófagos alveolares y los mastocitos y los basófilos. Su función es de inducir la expresión del VCAM1 y la activación alternativa de los macrófagos. Estimula también la producción de IgE en las células B, y su principal importancia clínica es que está implicada en la patogénesis del asma. Y tenemos el tralokinumab. En el asma se utiliza para inhibir esta interleuquina 13. La interleuquina 17 es producida por los Th17 y por las CD8 células T. Estimula la producción de citocinas y quimiosinas proinflamatorias por parte de las células inmunitarias, y también recluta algunos neutrófilos al sitio de la inflamación. De utilidad clínica tenemos los antagonistas de la IL-17A, como el ixekizumab, el secukinumab, que se utilizan en la psoriasis. La interleuquina 24 es producida por las células T y los monocitos y participa en la supresión de los tumores. No tenemos utilidad clínica. La interleuquina 28 y 29 es producida por las células dendríticas y promueven la inmunidad antiviral. Tampoco tenemos por el momento una utilidad clínica. Y por último tenemos la interleuquina 32, que es producida por los monocitos, macrófagos y células natural killer. Y su principal función es inducir la producción de citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 8 y la interleuquina 6. Y también induce la apoptosis. No tenemos utilidad clínica por el momento. Como pequeño resumen, podemos decir que las interleuquinas son secretadas por los macrófagos es la 1, la 6, la 8, la 12 y el factor de necrosis tumoral alfa. Las secretadas por los linfocitos T es la interleuquina 2, la 3, y las interleucinas proinflamatorias más importantes son los pirógenos endógenos y principalmente los mediadores de la sepsis, como la interleuquina 1 y la interleuquina 6, justo la que vimos en la pregunta, pero también el factor de necrosis tumoral alfa. También tenemos las interleuquinas antiinflamatorias más importantes, la interleuquina 10. Y también tenemos los promotores de la diferenciación de las células T a Th2, que es la interleuquina 2 y la interleuquina 4. Y por último tenemos las interleuquinas de cambio de clase, como la interleuquina 4 y la 5. Y también los estimuladores de reactivos de fase de estimulador de la fase aguda, como la IL-6 y la IL-11. Y los factores quimiotácticos de los neutrófilos, que es también conocidos como quimiosinas, la interleuquina 8. Como vemos, este es un tema muy amplio, muy interesante, que más detalladamente lo vamos a ver en los próximos videos, pero quería darles un pequeño repaso grande a breves rasgos de este tema tan importante. Si les gustó el video, denle un me gusta, escriban cualquier duda o sugerencia aquí en la caja de comentarios y síganme para más contenido.